¿Por qué no se construyen nuevos estadios en el fútbol italiano? Y vamos a responder a una de las preguntas del millón que tantas veces nos habéis hecho. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mientras os vais suscribiendo, mientras vais activando la campanita, yo, José, te doy la bienvenida para hablar de un vídeo que teníamos muchas ganas de hacer y que es una de las claves del fútbol italiano. ¿Por qué no se construyen nuevos estadios? O sea, es un tema, fundamental para el crecimiento del calcio. Sí, vemos, hay cosas más básicas de lo que parecen, es decir, nosotros vemos cada jornada, vivimos del día a día y claro, de repente se nos olvida, oye, ¿por qué está pasando con los estadios? Hay mucha polémica en Italia, que si el gobierno sí, que si el gobierno no, que si vienen grandes inversores desde fuera, que vienen con los estadios en la mente, que todos prometen hacer un estadio nuevo y que ahora vamos a ver que no todos lo han cumplido y sin embargo queremos explicar a la gente el por qué. Habíamos puesto 3 o 4 vídeos, como siempre ponemos a los miembros, cada sábado a elegir. Sin embargo, ellos han decidido que este sea el vídeo de esta semana, de este sábado, y eso que había unos temas bien buenos. Sí, chicos, sabéis que podéis hacer miembros aquí debajo, podéis activar la membresía, ¿vale? Para apoyarnos y tener muchos beneficios que podréis ver cuando le deis al botón de unirse que está aquí debajo. Hemos comentado muchas veces que en el calcio profesional a día de hoy no hay muchos estadios que sean propiedad de los clubes, concretamente solamente hay 5 estadios y uno de ellos con asterisco: Juve, Udinese, Atalanta, Sassuolo y Frosinone. En Serie B decíamos que el Sassuolo tiene trampa porque pertenece a Mapei, no al Sassuolo. En el caso que un día Mapei venda al club, el estadio será de Mapei, no será del Sassuolo. Todo esto viene también un poco plantearnos esta opción de hacer este vídeo por unas palabras de hace unos días de Daniele De Rossi en una entrevista. Decía De Rossi que los estadios de Italia se caen a pedazos y comparaba un poco las estructuras de Italia, estadios, instalaciones, con las de Argentina cuando había estado, y seguramente contra la opinión popular, ¿no? Que la gente puede creer que en Latinoamérica está mucho peor que en Europa. Decía De Rossi, no te creas. O sea, y eso ya nos hacía un poco la idea de que en Italia las cosas están un poco mal. No hace poquito el presidente del CONI, presidente de la Lega, presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Malagò, Gravina y D'Alpino, mandaron una carta al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, y también a los ministros que eran competencia, deportes, economía, patrimonio cultural, diciéndole lo siguiente: José, las casas de nuestros aficionados ya no son acogedoras. Bueno, yo creo que es una verdad que tiene que tomar papeles en el gobierno porque tiene que tomar una decisión ya. Es verdad que veníamos viendo en las últimas semanas, sobre todo en los últimos meses, negociaciones con los clubes, con la Serie A, con el gobierno, que ellos querían, la Serie A pedía pues más facilidades y menos papeleo y menos problemas, menos obstáculos a la hora de construir estadios. Y yo creo que es algo que le vendría muy bien al fútbol italiano, que es verdad que que llevaría ahora mismo a una inversión importante, seguramente de mucho dinero, pero oye, yo creo que de cara al futuro, si lo ves a largo plazo, te va a venir muy bien y que sobre todo turísticamente vas a sumar estadio más ciudad y que al final el fútbol atrae muchísimo turismo, así que yo creo que a largo plazo puede ser una grandísima noticia para dentro de muchos años. Sí, ahora lo vamos a acompañar con gráficos y con datos que vais a ver que todo sería beneficioso y por qué nos están haciendo esos nuevos estadios, ¿no? Vamos a poner de esa carta que decíamos, ¿no? Que se mandó por parte de los organismos competentes en el fútbol al gobierno, se adjuntó un estudio que se había encargado por parte de los equipos del calcio a Deloitte, que es una consultora mundialmente conocida, ¿no? Y en ese estudio se adjuntaron una serie de gráficos y de datos que son evidentes y que demuestran que Italia está un paso por detrás del resto de Europa en el término de los estadios, ¿no? Ponemos principalmente este gráfico primero, ¿no? Que muestra de quiénes son los estadios en Italia y se comparan con las otras grandes ligas. Veis que en negro aparece en la parte del círculo que es negra, son los estadios que pertenecen a la administración pública, ayuntamiento, diputación de la provincia, gobierno nacional, etcétera, etcétera. En naranja los que pertenecen a los clubes y en rojo es un término medio, ¿no? Como que hay participación por parte del club y también participación por parte del ayuntamiento. En Italia, José, es evidente, 70% de los estadios pertenecen
a la administración pública, y aquí nosotros nos tenemos que fijar en dos modelos. Uno es la Premier, que es todo lo contrario, ¿no? Y otro es la Bundesliga, que es el 61% de los estadios pertenecen a los clubes. Esta es la meta a seguir. Creo que además esto refleja un poco las sociedades. Siempre Reino Unido y Alemania han ido un paso por delante a la hora de innovar en este tipo de cosas, y aquí se ve que directamente los clubes han conseguido dar ese paso. Después vemos a Italia y a España, que siempre va, y junto a Francia, que siempre suelen ir un paso por detrás de la innovación y siempre esperan a que se compruebe que va bien en países como Alemania o incluso Reino Unido. Y ahora mismo vemos ahí tanto a Italia como a España mezclados en una serie en la mitad, a diferencia de lo que viene siendo la Liga Francesa. La Liga Francesa ha quedado muy atrás, con un 95% de estadios que pertenecen a las administraciones públicas. Andrés Onrubia, la Liga Francesa se está quedando atrás también en el panorama de los estadios. Sin embargo, Italia tampoco está para presumir. Es cierto que, por ejemplo, me llama la atención que en Alemania y en España no se estén viendo un híbrido, es decir, una mezcla entre la administración pública y los clubes. Son más radicales, o de uno o de otro. Sin embargo, en Italia es una fórmula que también se ha buscado, ¿no? Así que Italia tienes que empezar a cambiar, y yo creo que se están poniendo las bases y los cimientos para ello. Sí, ahora lo porque veremos. dejamos aquí arriba un vídeo muy importante que es clave para entender todo esto, ¿no? Que es el de los secretos de la Juventus, de cómo la Juventus ha conseguido ganar 9 títulos consecutivos, y parte fundamental de ese crecimiento económico que tuvo en esta década ha sido parte gracias al estadio nuevo, ¿no? Un estadio que es propiedad y cuya renovación y cuyas ganancias han ido directamente para el club, y han sido muy superiores lo que gana la Juventus con un estadio más pequeño que, por ejemplo, el de los equipos de Milán, pues es superior a lo que gana cualquier otro equipo en Italia, ¿no? Eso para que entendáis un poquito cómo de importante es tener un estadio en propiedad y también un estadio nuevo, porque vamos a hilar con esta nueva gráfica, ¿no? Que es cómo de antiguos son los estadios en el calcio, y esto sí que es algo demoledor, y sobre todo en comparación con otros países, ¿no? Simplemente la primera gráfica muestra la edad media que tiene un estadio en Italia, ¿no? En Serie A son 56 años de edad media, pero es que te vas a Serie B o a Serie C y pasan los 60 años. Al final aquí es obvio que cuanto más abajo estés, menos capacidad económica tienes, y por tanto más ayuda del gobierno necesitarían equipos de Serie B o Serie C para remodelar o para construir nuevos estadios, y también nuevos estadios a partir del 2000 hasta hoy. Solamente hemos visto 3 nuevos estadios en Serie A, junto con la Liga, que la Liga me atrevería a decir, creo que aquí todavía no están contando el estadio del Real Madrid y no sé cuál más estarán contando. Osasuna se ha remodelado, Levante también ha remodelado, pero sea como fuere, son 3 estadios. Lo comparas con la Bundesliga, José, 11 estadios nuevos. Es que van bastante por delante. Es verdad que yo creo que también esto tiene que ver un poco con acoger mundiales, sí, por ejemplo, porque yo creo que siempre se ve un paso hacia adelante a la hora de remodelar estadios. Por ejemplo, en España se intentaron remodelar un poco en visión a acoger los Juegos Olímpicos. En Alemania se nota un poco también ese Mundial 2006 que acogieron, y a lo mejor eso es una especie de impulso, de empujón, para poder tener una razón de cara a las administraciones públicas de decir, oye, vamos a construir un nuevo estadio, vamos a que sea propiedad de este club. Y lo hemos visto, por ejemplo, también en Rusia, cuando ha cogido el Mundial 2018, ¿no? Pero bueno, es verdad que aquí yo creo que se ve perfectamente que la serie está muy atrás, que no puede ser que la media sea de 56 años de los estadios, que es que estamos hablando de la mitad de los años 60, que el fútbol llevaba solo 30 o 40 años existiendo y que ha pasado muchísimo. Así que yo creo que de verdad que Italia tiene que empezar a tomar cartas en el asunto en este tema. Sí, porque hablabas de los estadios, ¿no? Y muchos estadios que se remodelaron en Italia con los mundiales fue en el Mundial del 90. En el Mundial del 90 se aprovechó para remodelar muchos campos, pero claro, han pasado ya 30 años desde el Mundial del 90, ¿no? Y en muchos casos fueron remodelaciones a lo anterior y no estadios nuevos. En el caso de Italia vemos estadios nuevos como el de Udinese, por ejemplo, que fue una remodelación completa del estadio Friuli, el nuevo estadio de la Juventus, el Sardegna Arena, que es el ejemplo perfecto de que lo de Italia es terrible. Es un estadio artificial, un estadio puesto en obra, por así decirlo. Es un estadio que si lo veis, que si estáis allí, veis que es una cosa puesta ahí de forma prefabricada, mientras que se espera construir el estadio de verdad.
O sea, quiero decir que es una cosa con gradas supletorias y que está puesto ahí porque no hay otra cosa que hacer. Y el Benito Stirpe de Frosinone, que seguramente sea uno de los mejores estadios que hay en Italia, estando el equipo en Serie B, ¿no? O sea, aprovechamos para dejar aquí arriba ese vídeo que sacamos de Tier Maker de los estadios del Calcio, ¿no? Por supuesto, todo esto depende de lo que se invierta. Al final, José, si inviertes dinero por parte de la administración pública, por parte de los clubes, pues habrá más estadios. No solamente ponemos este gráfico en el que se puede diferenciar, ¿no? La cantidad de dinero que han invertido en otros países y que es lo que tiene que igualar el fútbol italiano, ¿no? 4,9 mil millones de euros invertidos en la Premier en total, una media de 350 millones de euros por club invertido para construir nuevos estadios. Es cierto que baja en la Liga, que baja la Bundesliga y baja en la Liga, pero es un dinero muy superior al que se tendría que invertir aquí en Italia, ¿no? Es decir, para que os hagáis una idea, Italia tiene que invertir mucho dinero, por lo menos 2.000 millones de euros, y se espera que sea más, para intentar reflotar los estadios de muchos equipos. Y esto, José, nos lleva a una cosa, que es que los estadios no se llenan. Al final, cuando los estadios... Mucha gente nos ha preguntado siempre, ¿no? ¿Por qué los estadios están vacíos? El estadio del Napoli, por ejemplo, ¿por qué muchas veces está que no se llena, ¿no? Pues porque no son cómodos, eso para empezar. Y vemos este gráfico que pone aquí, José, la liga italiana, el segundo gráfico, nos bajamos abajo, 59% de afluencia media, obviamente prepandemia, y lo comparas con otros países, obviamente la Premier está a tomar por saco, pero es que es el peor de las 5 grandes ligas en afluencia media. Creo que aquí primero hay que analizar un problema y es el paso que dio Italia a hacer estadios con pista atlética. Creo que esto ha hecho que los aficionados estén muy lejos del campo, de lo que viene siendo el césped. Tú ves que en la Premier League tienes un tío que está sentado prácticamente al lado desde el que está sacando de banda. La Bundesliga tiene unas infraestructuras que acercan muchísimo al terreno de juego al aficionado. Creo que en España también lo hay. Sin embargo, Italia cometió un error enorme metiendo esas pistas atléticas. Claro, ¿qué pasa? Que no terminan de atraer, no terminan de ser cómodos estos estadios, al final son antiguos y creo que se necesita ya un cambio radical. No es normal que se tenga un 59% de afluencia en los estadios, muchos estadios que no se llenan. Por ejemplo, sí que es verdad que se ve que la Juventus, su estadio está muy lleno normalmente, San Siro es verdad que también, sin embargo, el Olímpico de Roma, sin ir más lejos, tiene a la Roma y a la Lazio. Es muy complicado llenarlo, este tipo de estadios. Luego te vas al Napoli y ya ni te cuento. El del Napoli es que para que se llene tiene que ir el Real Madrid y hay que ser unos cuartos de final de la Champions, octavos. Sí. Entonces yo creo que es algo muy complicado en Italia y que hay que darle una vuelta porque al final hay muchísimo dinero ahí. Ahora mismo se está viendo que está a punto que estuvo cerca de caerse la economía del fútbol italiano por la falta de público. Por tanto, creo que lo que hay que hacer es potenciar a que la gente vaya. Sí, solo hay que ver que diréis alguno, bueno, estáis flipando, tampoco es para tanto tener un nuevo estadio y asegurar que se vaya a llenar. Bueno, la temporada 2019-2020, antes de que se cerraran los estadios, los 3 estadios que más afluencia media tenían por partido eran el de la Juventus, que llenaba un 95,6% de las gradas, el del Cagliari, 95,5% de las gradas, y el de Udinese, 87,2% de las gradas, ¿no? De Cagliari decíamos, sea o no sea más chapucero, es un estadio nuevo y al final estamos viendo los 3 estadios nuevos de la serie son los que llenan sus gradas. Y luego volvemos un poco al gráfico de atrás, lo que se recauda, ¿no? Estadio nuevo, estadio propiedad, más recaudas. Vemos que Italia, de media, los equipos recaudan 15 millones de euros por temporada. Y seguramente la Juventus suba bastante la media, pero lo comparamos con otras grandes ligas, caso Premier, caso Liga Italiana, caso Bundesliga, los equipos de Italia están perdiendo competitividad porque ganan menos por su estadio de lo que ganan en otros países. Por lo tanto, esto afecta a poder hacer mejores fichajes, a poder ofrecer mejores salarios. Pero claro, tú eres el Cagliari mismamente, bueno, Cagliari no, que tiene un estadio nuevo, pero tú eres el Torino, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que juega en el Olímpico, es un estadio también antiguo, y compites con el Hannover de la Bundesliga, que tiene un estadio nuevo, por poner un ejemplo, sin saber si tiene un estadio nuevo o no, pero por poner un ejemplo, que nos hagamos una idea a la cabeza. Claro, tú ya ganas 5 millones de euros menos por temporada solamente por el estadio y dices, ya estoy en desventaja con el Hannover, que es una cosa fundamental. Sí, creo que Italia tiene inversores de sobra porque yo creo que junto a la Premier League posiblemente sea la liga que más inversores tiene detrás. Después tiene una liga que está pegando un crecimiento absoluto en su fútbol, una táctica brutal y que estamos viendo un Atalanta que ha sido uno de los primeros equipos que ha sido un poco suicida
a la hora de presionar arriba, la llegada de Cristiano Ronaldo, la llegada de figuras como por ejemplo Romelu Lukaku, la bota de oro pertenece ahora mismo a la liga italiana, está rompiendo todo lo que viene siendo el catenaccio, esa mala fama de los últimos años, sin embargo no lo estás aprovechando en dinero. Primero, es verdad que no lleguen los derechos de televisión de la Premier League, porque esos derechos de televisión ahora mismo no atraen de la misma manera, pero si tú das estadios buenos, unas aficiones que son muy buenas, pero que no las están sacando partido. Tienes equipos muy buenos. ¿Qué te falta? Infraestructura para poder dárselo, y después yo creo que van a llegar el interés y por consiguiente los derechos de televisión que te puedan acercar cada vez más a la Premier League. Totalmente. Sin embargo, creo que está muy lejos ahora mismo Italia de todo ello. ¿Qué es lo que se pide en Italia, vale? Para que entendamos un poco, llegamos a la recta final del vídeo, qué se pide en Italia y por qué estas nuevas construcciones que comentamos no se producen, ¿no? Ese estudio de Deloitte en el que nos estamos apoyando plantea la siguiente sugerencia al gobierno italiano, ¿no? Una inversión de 4.500 millones de euros para la próxima década, distribuidos en Serie A, Serie B, Serie C. Lo vamos a ver ahora en un gráfico. De esos 4.500 millones de euros, la mayor parte sería para la Serie A, 4,1 mil millones de euros para Serie A, 300 millones de euros para Serie B y 100 millones de euros para Serie C. Se crearían más de 25.000 puestos de trabajo, se generarían en un futuro, tú inviertes 4,5 mil millones de euros, pero acabas generando unos beneficios de 25.000 millones de euros según este estudio de Deloitte. Y por supuesto, una cosa que me ha extrañado mucho y que me parece súper curiosa, ¿no? Según este estudio, los estadios nuevos reducen la violencia en un 75%, que al final dices, oye, estás haciendo un bien público, ¿no? Sí, eso me llama mucho la atención, ¿eh? Es verdad que en Italia, por ejemplo, hemos visto la movida que hubo con la Juventus, que tenían con los ultras y la presidencia, que si encontraron armas, que si encontraron miles de cosas. Luego, siempre hemos visto que hay muchas peleas, ¿no? en el fútbol italiano. Yo, por ejemplo, puedo hablar un poco de lo que viene siendo el Wanda Metropolitano, que es donde he trabajado hasta ahora mismo, hasta la pandemia, hasta que vuelva el público a los estadios. Y de verdad, la violencia que, por ejemplo, yo creo que se podía oler en el Calderón, en el Vicente Calderón, en el antiguo Estadio Atlético de Madrid, ahora mismo en el Wanda Metropolitano, yo creo que hay una calma absoluta y desde luego que no he visto pasar prácticamente ningún problema en el Wanda Metropolitano. ¿Por qué? Porque el club ha aprovechado el nuevo estadio para dar una tecnología mucho más alta en cuanto a cámaras de seguridad, en cuanto a quién vender las entradas, a que se necesita un DNI que seguramente esté ligado a un informe policial de si tú tienes antecedentes, y esa tecnología ahora mismo te da pues que haya menos peleas, ¿no? Y yo creo que va por ese camino ahora mismo el estudio. Sí, que al final los accesos son más seguros, ¿no? Está en una esplanada, es más fácil de controlar todo ese aspecto. Todo esto, sin embargo, nos deja una cosa clave. Y es lo que se pide, que es la desburocratización. Es decir, quitar papeleo de por medio, ¿no? Este estudio lo que deja de forma evidente es algo terrible en el fútbol italiano, y es que declaran lo siguiente: los tiempos medios para erigir una nueva construcción de este tipo en Italia varían entre 8 y 10 años, frente a los 2-3 años del resto de Europa. Y es que en Italia el proceso de autorización implica 7 fases, mientras que en Alemania, por ejemplo, son 2 fases o una media de 4 fases en Europa. Claro, ¿qué pasa aquí? Que cuando tú eres un nuevo propietario, llegas a un equipo nuevo y dicen, oye, quiero construir un nuevo estadio, te dice el que tienes aquí a tu lado, ¿no? El consejero de turno, bueno, pues espérate 10 años. Claro, dice el propietario, dice, no me toques narices. O te dice, claro, es que tienes que hacer 7 fases de burocratización. Cuanto más papeleo, más dinero. Eso es así, ¿no? Cuanto más papeleo tienes que hacer, más dinero tienes que invertir. Y al final es una movida que es que se te quitan las ganas de hacer nuevos estadios. Porque claro, ves que en Alemania llega un nuevo dueño, en Inglaterra, y tardas 2 años en hacer un nuevo estadio, y aquí tardas 10 años. Y dices, pues que le den por saco, me voy. Y la paciencia que tienen que tener, porque madre mía, aguantar 8 o 10 años. Y yo se me viene a la cabeza, por ejemplo, los Friedkin, ¿no? Los Friedkin de la Roma han llegado con una idea de cambiar el estadio total, vienen muy convencidos, de hecho ya han presentado varios proyectos y lo quieren hacer ya de ya. Y les vas a decir que tienen que esperarse 10 años. A la Roma, a los Friedkin, que han invertido un montón de dinero para llegar a la Roma, y todo lo que ha tenido que hacer para que Palota acabe vendiendo y que la Roma lo venga esperando.
que es muy complicado. Sí, de verdad. y luego hay una cosa importante y es que el estadio no solo es el estadio, se busca generar sostenibilidad, es decir, no es crear un estadio para jugar cada 15 días y ya está. Hay que buscar generar ingresos extra, ¿vale? Para que el gobierno italiano te apruebe tu idea de estadio. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, en el nuevo estadio San Siro, ¿no? Donde además del estadio hay 106.000 metros cuadrados alrededor de zonas verdes, carriles bici, área comercial, áreas de deporte, buscando que haya un pequeño impacto medioambiental y que se generen muchos puestos de trabajo y una sostenibilidad económica y financiera para el proyecto. También es evidente, ¿no?, que ese proyecto no es propiedad del ayuntamiento, mejor para los clubes, porque es inversión privada y porque, por supuesto, el dinero recabado va directamente para los equipos de fútbol y no tienes que pagar ese ¿cómo se llama? Ese alquiler, por así decirlo, del estadio, ¿no? Que se paga anualmente cuando tú eres un equipo de fútbol y el estadio pertenece al ayuntamiento. Y que, bueno, pues habrá que ver qué es lo que pasa en un futuro. Porque, José, para acabar vamos a plantear cuáles son los estadios que se pueden construir en Italia. O cuáles son los que están en mente. Porque seguimos viendo que las trabas son muy grandes. Y, de hecho, algunos estadios llevan mucho tiempo detrás. El caso de San Siro o el caso de los Friedkin, por ejemplo. El de los Friedkin ya sonaba con Palota. Y Palota dijo, es que esto es imposible. Y el de San Siro ya se lleva sonando casi un par de años el nuevo proyecto. Y mucha gente dice, no, va a estar para el año que viene, tal, van a empezar. Y cada vez vemos que se va retrasando más, movidas con el ayuntamiento, temas políticos. Es decir, esto es así, hay que ir con calma. Claro, si tienes un problema terrible con la política, el gobierno central es el que tiene que dar un paso hacia adelante y decir, oye, venga, vamos a llegar a un acuerdo, que es lo que parece que se están haciendo en las próximas reuniones. Y, por ejemplo, se está haciendo mucha presión desde la Roma, ¿no? Porque yo creo que es uno de los equipos en el que los Friedkin ya han dicho, vamos a construir el estadio, vamos a hacerlo en X años, y que sobre todo parece que están intentando buscar una presión sobre el gobierno para que se preocupe por ello. Yo creo que si la pandemia no hubiese aparecido, porque ahora mismo es normal que el gobierno central esté preocupado de que el país atraviese una pandemia, como bien lo han dicho, si no, yo he llegado a este acuerdo, por lo menos ya estaríamos cerca si no hubiese pasado todo esto con la pandemia del COVID-19. Veremos si se acaba construyendo ese San Siro nuevo, ese estadio de Olímpico que sería solamente para la Roma en un futuro, ¿no? Luego está pendiente la renovación del Renato Dallara, que es un proyecto sí aprobado, pero que todavía no sabemos cuándo va a empezar, un proyecto conjunto de inversión privada por parte de Joey Saputo, que es el propietario del Bologna, y con inversión del ayuntamiento, será una renovación del actual Renato Dallara, el nuevo estadio del Cagliari. Bueno, veremos si algún día lo comienzan. Se supone que en mayo de este año se firmó un acuerdo con una empresa para establecer un proyecto y presentar al ayuntamiento, pero de nuevo todavía queda mucho, así que tiene pinta que en ese estadio, el Sardegna Arena prefabricado, van a seguir jugando un tiempo más. Renovación supuesta, José, de Ennio Tardini, porque claro, hablamos de nuevos propietarios. Kyle Krause, propietario nuevo del Parma desde hace apenas unos meses, en diciembre se reunió con el ayuntamiento de Parma y dijo, yo quiero renovar a Ennio Tardini. Entonces, a ver si lo consigue hacer. Acaba de llegar. Bueno, yo creo que al final va a tener que tener el mismo problema que el resto. Hablar con el ayuntamiento y intentar cambiarlo y como sea. Es que no le queda otra. Y de verdad, si la Serie A yo creo que ha dado el paso hacia adelante para llevar la iniciativa en ese tipo de negociaciones. Y creo que los demás equipos van a ser consecuencia, como por ejemplo el Parma. Sí. Vamos, el Ennio Tardini es muy bonito, a mí me gusta mucho. Sí, pero porque al final hemos visto en muchos estadios que lo que se ha hecho simplemente ha sido cambiar asientos. La remodelación que se ha llevado a cabo en muchos estadios es cambiar asientos de color, caso del Napoli, por ejemplo, últimamente, o caso del Parma, que lo que hicieron fue quitar unos asientos descoloridos y poner unos amarillos que ya dentro de poquito pues volverán a estar descoloridos, y esas son las remodelaciones que se hacen, ¿no? Porque no se puede hacer mucho más debido a las trabas gubernamentales y que en muchos casos también los propietarios no quieren invertir, porque claro, Krause se encuentra en esta situación y le habrá dicho su compatriota Rocco Comiso, bueno, bienvenido al club, llevo yo aquí ya un año queriendo construir un nuevo estadio, queriendo remodelar el Artemio Franchi y me están poniendo trabas desde la ciudad. Desde la ciudad me dicen sí, pero te gastas tu dinero, pero haces esto otro. Lo que nosotros te digamos, se remodela de esta forma. Y ya Comiso ha dicho abiertamente, oye mira, es mi dinero, la inversión la voy a hacer yo, no la va a hacer el ayuntamiento, hago lo que me da la gana o no se gasta mi dinero, es lo que ha dicho. Entonces al final es un choque de intereses, ¿no? Por una parte se puede entender al ayuntamiento, por otra parte se puede entender al propietario que dirá, oye, yo no voy a gastar mi dinero aquí para hacer lo que tú quieras. Claro, al final
es lo que quiere, él trae su dinero y quiere hacerlo a su manera, ¿no? Entonces es totalmente normal que quiera ser así Rocco Comiso, que vino muy fuerte, con una inversión fortísima sobre la Fiorentina, ya lo ha dado en el panorama de la plantilla, pero es que todo esto siempre viene acompañado con un nuevo estadio, así que yo creo que en los últimos años hemos visto muchísimos inversores, todos los que hemos comentado están mirando a ver en qué momento pueden empezar a construir el estadio, pero que marcaría un antes y un después posiblemente en su crecimiento y que crezca el fútbol medio y el fútbol medio alto y el fútbol alto en la clasificación de Italia. Yo creo que sería muy positivo para toda la liga. Y al final, José, qué decir, ¿no? Uno dice que no lo quiere hacer, otro que tampoco, y al final, ¿qué pasa? Que nos quedamos con el estadio a medias, como estaba antes, cambiando los asientos y ya está. Y al final ni remodelación ni leches, y el que pierde es el fútbol italiano, que pierde competitividad respecto a otras ligas y también pierde al final el aficionado medio, ¿no? Porque posiblemente, por ejemplo, yéndonos a España, ahora se está remodelando el estadio de Osasuna, el estadio del Levante, estadios preciosos que van a quedar y totalmente nuevos y reconstruidos. Posiblemente en un futuro veamos 99-95% de afluencia en el estadio de Osasuna, lo mismo en el del Levante, y claro, ¿qué pasa? Más beneficios, más ganancias, mientras el Sassuolo no tiene esas ganancias, el Cagliari sí las tiene, pero por ejemplo el Torino no las tiene, y va perdiendo competitividad respecto a otras ligas, y el producto italiano pierde respecto al de otras competiciones. Así que aunque no sirva de nada, desde aquí le pedimos a los organismos que se pongan de acuerdo, por favor, que faciliten un poco el tema de construir estadios, que al final también es bueno para el pueblo en general, porque le ofrece puestos de trabajo, ¿no? Intentar, por supuesto, que no se aproveche la propiedad privada y la inversión privada de todo esto, ¿no? Para a lo mejor quedarse con una parte de la ciudad y todos estos temas, que todo quede bien atado, pero quiero decir, hay que construir nuevos estadios sí o sí en el calcio, siguiendo ejemplo de los que algunos ya lo han hecho. José, que nos deje la gente su comentario en esta opinión aquí debajo, que nos comenten qué creen que es la parte fundamental para la que no hay nuevos estadios en Italia, y si tienen ganas, si están deseosos de ver nuevas construcciones y cuál les gustaría ver. Que nos comenten si tienen más ganas del nuevo San Siro, o si no quieren el nuevo San Siro, solo una remodelación, que nos lo comenten aquí debajo en la pestañita de comentarios. Pero importantísimo, chicos, suscribiros al canal, activar la campanita y darle like a este vídeo.